El día que mi esposa falleció, me arrodillé frente a su tumba, sosteniendo en mis temblorosos brazos a nuestros hijos gemelos. Pensé que, al menos, mi propia familia me tendería la mano. Pero no fue así. Me dieron la espalda, abandonándonos. Fue en ese momento cuando mis suegros abrieron sus brazos y nos acogieron como si fuéramos de su propia sangre. Aquellos días oscuros y desgarradores me hicieron más fuerte, preparándome para el contraataque que había estado planeando en silencio durante años. Si estás viendo esto, suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde lo ves. Ahora, sigamos con la historia. Hola, mi nombre es Barrett Winslow. Tengo 33 años y vivo en una tranquila zona rural de Kentucky, donde los campos verdes se extienden hasta perderse de vista y, cada mañana, el relincho de los caballos resuena en el aire. No soy nadie especial, solo un granjero que trabaja en un rancho de caballos de pura raza, propiedad de un anciano bondadoso llamado Harvey. Mi trabajo consiste en cuidar con esmero a esos animales. Mi vida era sencilla, llena de alegría junto a mi dulce esposa Courtney y nuestros adorables gemelos Noah y Nora. Nuestro pequeño hogar, aunque modesto, siempre estaba repleto de risas y momentos cálidos. Pero entonces, como una tormenta repentina que arrasa los campos, mi vida se volteó por completo cuando Courtney, mi luz, dejó este mundo. Me quedé con un dolor indescriptible y 2 niños demasiado pequeños para comprender su pérdida. Todavía recuerdo con nitidez aquel fatídico día en que el médico me llamó a la habitación, su voz grave y baja. Courtney yacía frágil en la cama del hospital, con los ojos aún brillantes, pero debilitados. Me tomó la mano y susurró que me amaba, que amaba a Noah y a Nora y que debía ser fuerte por nuestros hijos. Asentí mientras las lágrimas me recorrían el rostro, pero por dentro algo se rompía. El cruel cáncer se la llevó apenas unos meses después del diagnóstico, tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de prepararme. Courtney murió una tarde gris y lluviosa. Yo permanecí de pie, en silencio, junto a la ventana del hospital, contemplando un cielo encapotado que reflejaba mi corazón. El funeral fue sencillo, tal como ella era. Elegí una pequeña iglesia en las afueras, el mismo lugar donde una vez nos tomamos de la mano y juramos estar juntos para siempre. Noah y Nora, de apenas 5 años, se aferraban con fuerza a mis manos, con ojos inocentes que aún no entendían del todo el dolor. Llevaban los abrigos verdes de lana que su madre les había tejido y me preguntaban, «Papá, ¿dónde está mamá? ¿Va a volver?». Yo solo podía abrazarlos con fuerza, tratando de ocultar las lágrimas que me quemaban los ojos. En la quietud de la iglesia sentí la presencia de seres queridos, pero también noté una frialdad que nunca olvidaría. Mis suegros, Leonard y Francis Fletcher, llegaron temprano esa mañana. Se quedaron a mi lado, sus hombros temblando de dolor. Francis abrazó a Noah y Nora con fuerza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Leonard, un hombre de pocas palabras, puso su mano en mi hombro y la apretó suavemente, como queriendo transmitirme su fuerza. No dijeron mucho, pero sus ojos mostraban un amor infinito por Courtney, por mí y por sus 2 nietos. Esa sinceridad me calentó el corazón, aunque solo fuera por un instante. Pero cuando mis propios padres, Curtis y Loretta Winslow, llegaron, sentí un frío distinto. Aparecieron como quien cumple con un deber, parados en una esquina con rostros rígidos. Mi madre, Loretta, vestía un elegante vestido negro, los labios firmemente apretados, sin mirarme en ningún momento. Mi padre, Curtis, permanecía con los brazos cruzados, su mirada pasándome por encima como si fuera un extraño. No me abrazaron ni a mí ni a mis hijos, ni ofrecieron consuelo a Noah o Nora. Se limitaron a intercambiar unas pocas palabras de compromiso con los asistentes antes de marcharse apresuradamente. Los observé mientras se alejaban, sintiendo que mi corazón se hacía añicos. Sabía que nunca habían aceptado a Courtney, que jamás la vieron como su nuera. Para ellos, ella era solo la hija del granjero pobre. Yo había elegido, a sus ojos, una deshonra para la prestigiosa familia Winslow. Los días posteriores al funeral fueron como caer en un abismo sin fondo.
Cada mañana despertaba y miraba el espacio vacío junto a mí en la cama donde solía estar Courtney, y el dolor volvía a surgir. Intentaba mantenerme entero por Noah y Nora, pero criar a 2 niños solo me dejaba exhausto. Tenía que levantarme a las 4 de la mañana, prepararles el desayuno, llevarlos a la escuela y luego correr al rancho a trabajar. Los caballos, que antes eran mi pasión, ahora me parecían una carga mientras trataba de equilibrar el trabajo y el cuidado de mis hijos. Algunas noches me quedaba sentado en la mesa de la cocina, mirando una pila de facturas, preguntándome cómo podría seguir adelante. Noah y Nora, a pesar de su corta edad, parecían notar mi agotamiento. Se acurrucaban en mis brazos, abrazándome con fuerza, como temiendo que yo también desapareciera como su madre. Una vez, Nora me miró con sus grandes ojos redondos y me preguntó: «Papá, ¿mamá está enojada porque no fui buena? ¿Es por eso que se fue?». La abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas, y le dije que su madre los amaba más que a nada en el mundo. Que estaba en un lugar lejano, cuidándolos y protegiéndolos. Pero, en el fondo, me preguntaba cómo podría sustituir a Courtney como el pilar de estos 2 pequeños. La presión crecía cada vez más. Empecé a perder el sueño, con la mente cansada y el cuerpo agotado. Algunos días me quedaba de pie en el establo, sosteniendo las riendas de los caballos con la vista nublada por el cansancio. Sabía que no podía seguir así, que no podía soportarlo todo solo. En mi desesperación, pensé en acudir a la única familia que me quedaba, mis padres, Curtis y Loretta Winslow. Nunca había querido pedir ayuda. Para mí, el orgullo era algo valioso. Pero por Noah y Nora, estaba dispuesto a dejarlo a un lado. Una tarde conduje hasta la elegante casa de mis padres, en las afueras de Louisville. Aquella casa, con su valla blanca y su jardín impecablemente cuidado, siempre me resultó ajena, incluso siendo el lugar donde crecí. Cuando llamé a la puerta, mi madre, Loretta, me abrió. Sus ojos mostraron sorpresa, pero no calidez. «Barrett, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz fría. Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Mamá, necesito ayuda. Estoy criando a Noah y Nora solo. Estoy agotado. Solo espero que tú y papá puedan ayudarme un poco. Quizá cuidar de los niños o cualquier cosa». Loretta me miró con el rostro inmóvil. «Barrett, sabes que estamos ocupados. Estamos cuidando a los hijos de Miguel. Tu hermano nos necesita más ahora mismo. Además, tú elegiste tu camino, ¿no es así? Cuando te casaste con esa chica, se detuvo, pero yo entendí. Esa chica era Courtney, la mujer que nunca aceptaron. Me quedé allí, sintiendo como si una cuchilla me atravesara el corazón. Me volví hacia mi padre, con la esperanza de que dijera algo, pero solo negó con la cabeza y habló en voz baja. «Barrett, eres un hombre. Tienes que arreglártela solo. No nos molestes». No recuerdo cómo salí de aquella casa. En mi mente retumbaban sus palabras frías, mezcladas con viejos recuerdos. Desde el momento en que llevé a Courtney a conocerlos, mis padres la habían rechazado de plano. Decían que no era lo suficientemente buena, que una hija de granjero pobre como ella me arrastraría hacia abajo y mancharía el apellido Winslow. Siempre presumían de Miguel, mi hermano menor, que había ido a una escuela prestigiosa y trabajaba en la gran ciudad, aunque yo sabía que nunca había tenido tanto éxito como ellos alardeaban. Para mis padres, yo era el hijo fracasado, el que había tirado por la borda un futuro brillante para casarse con una mujer que, según ellos, no estaba a mi altura. En el camino de regreso me detuve en un campo cubierto de hierba, apagué el motor y me quedé en silencio dentro del coche. Las lágrimas comenzaron a caer, no porque fuera débil, sino porque me sentía completamente solo. Courtney había sido la única que realmente me comprendía, la que siempre me tomaba de la mano y me decía que superaríamos cualquier cosa juntos. Ahora ella ya no estaba, y me quedaban Noah y Nora, 2 pequeños ángeles a los que debía proteger a toda costa. Pero ¿cómo hacerlo, si hasta mi propia familia me había dado la espalda? Al volver a casa abracé con fuerza a Noah y Nora. Dormían profundamente,
ajenos a que su padre luchaba contra el dolor y la desesperación. En la oscuridad, le susurré a Courtney como si aún pudiera escucharme. ¿Qué hago, amor? ¿Cómo puedo ser lo bastante fuerte para mantener a salvo a nuestros hijos? No hubo respuesta, solo el silbido del viento que se colaba por la ventana, recordándome que el camino que tenía por delante sería largo y arduo. No sabía entonces que en esos días de mayor oscuridad me esperaba una pequeña chispa de luz. No provenía de mi propia familia, sino de quienes nunca imaginé que se convertirían en mi mayor apoyo. Tras aquel día, salí de la casa de mis padres con el corazón hecho trizas. Me sentía como un alma perdida en un campo árido, sin nada a lo que aferrarme. Noah y Nora eran la única razón por la que no me derrumbaba. Pero sabía que no podía seguir solo. Necesitaba a alguien, a cualquiera, que me ayudara a mantenerme en pie y seguir adelante. Y entonces pensé en Leonard y Francis Fletcher, los padres de Courtney. Dudé mucho antes de llamarlos. Leonard y Francis vivían en una casita al fondo de la zona rural de Kentucky, donde los caminos de tierra rojiza se abrían paso entre campos de trigo y maíz. Courtney solía decirme que sus padres no eran ricos, pero tenían un corazón enorme, siempre dispuestos a compartir lo poco que tenían. Me aterraba convertirme en una carga, pero la imagen de Noah y Nora con esos ojos inocentes mirándome cada noche no me dejó otra opción. Tomé el teléfono con las manos temblorosas y marqué su número. ¿Barrett? La voz de Francis sonó cálida, aunque cargada de preocupación. ¿Ocurre algo, querido? Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Mamá, no sé cómo decir esto, pero realmente no puedo más. No puedo cuidar de Noah y Nora solo. Necesito ayuda. Hubo una pausa al otro lado. Después, Francis habló con la voz entrecortada por la emoción. Barrett, no necesitas decir nada más. Trae a los niños aquí. Nuestro hogar es tu hogar. Sus palabras fueron como una brisa cálida, disipando el hielo que aprisionaba mi corazón. Hice una maleta con algo de ropa para mí y para los niños, lo subí a la vieja camioneta y conduje directamente hasta la casa de Leonard y Francis. El viaje tomó más de 1 hora, pero se sintió como una eternidad. Estaba ansioso, preguntándome si hacía lo correcto, si estaba abusando de su bondad. Pero al llegar a la pequeña casa de madera, con su porche cubierto de enredaderas, Francis ya estaba allí, con los brazos abiertos y los ojos brillando de sinceridad. «Entra, Barrett», me dijo, abrazándome con fuerza como si fuera su propio hijo. Detrás de ella estaba Leonard, con el cabello plateado cayéndole sobre la frente y una sonrisa serena. Avanzó, me dio una palmada en el hombro y luego se inclinó para abrazar a Noah y Nora, quienes se acurrucaron en sus brazos como si lo hubieran hecho toda la vida. La casa de Leonard y Francis no era lujosa, solo un hogar de madera con 2 habitaciones, suelos que crujían y un ligero aroma a pan recién horneado que salía de la cocina. Pero en cuanto crucé la puerta, sentí un calor que no había vuelto a experimentar desde la muerte de Courtney. Francis fue enseguida a la cocina y preparó una cena sencilla pero abundante: puré de papas, frijoles guisados y un plato de pollo frito dorado. Noah y Nora, que habían permanecido retraídos tras aquellos días de duelo, empezaron a charlar mientras Francis les contaba historias de la infancia de su madre, de cómo corría por los campos persiguiendo conejos. Courtney era muy parecida a esta pequeña Nora, dijo, revolviendo suavemente el cabello de mi hija, con los ojos chispeando. Mírenla, hasta la sonrisa es idéntica a la de su madre. Yo observaba la escena y sentía como mi corazón se ablandaba. Pero al mismo tiempo, el dolor resurgía al comparar el cariño de mis suegros con la frialdad de mis propios padres. Curtis y Loretta nunca habían abrazado a Noah o Nora de ese modo. Nunca se habían sentado a contarles historias ni a preguntarles cómo estaban. Siempre mantuvieron la distancia, como si los niños fueran la prueba viviente de mi error al casarme con Courtney. En cambio, en aquella pequeña casa, Leonard y Francis me trataban no solo como a un yerno, sino como a un verdadero hijo. En los días siguientes me mudé oficialmente con mis suegros. Rechazaron cualquier intento de que pagara alquiler o cubriera los gastos, pese a mi insistencia. Barrett, eres familia.
Pase lo que pase, perteneces aquí, me dijo Leonard con voz firme. La familia no lleva cuentas. Francis asumió el cuidado de Noah y Nora como una auténtica madre. Cada mañana se levantaba temprano para preparar el desayuno, casi siempre tostadas con mermelada de fresa casera, y peinaba a Nora con trenzas mientras enseñaba a Noah a atarse los cordones. Leonard, a pesar de su edad, los llevaba con paciencia a la escuela en su vieja camioneta. Un día lo vi sentado bajo un roble del jardín, enseñándole a Noah a tallar un pequeño barco de madera, mientras Nora lo pintaba entusiasmada con crayones de colores. Al contemplar aquella escena, no pude contener las lágrimas. Eso era lo que siempre había querido Courtney, que nuestros hijos crecieran rodeados de amor en momentos sencillos pero llenos de significado. Yo seguía trabajando en el rancho de caballos de Harvey. El trabajo seguía siendo agotador, pero al volver cada noche ya no me sentía solo. Siempre había un plato caliente esperándome en la mesa gracias a Francis. Leonard solía sentarse conmigo a tomar café, contándome historias de su juventud y de cómo él y Francis habían construido su vida desde la nada. Aquellos relatos no solo me ayudaban a olvidar el cansancio, también me devolvían fuerzas, la fuerza que proviene de la familia. Pero no siempre me sentía en paz. Algunas noches, cuando Noah y Nora ya dormían profundamente, me quedaba solo en el porche, mirando los campos oscuros. El dolor por la pérdida de Courtney seguía ahí, como una herida que nunca sanaba. Y entonces regresaban a mi mente los recuerdos de la frialdad de mis padres, dejando un sabor amargo. Recordaba la última vez que le supliqué ayuda, la indiferencia en los ojos de Loretta, el tono distante de Curtis. El contraste entre el amor de Leonard y Francis y la distancia de mis padres me dejaba dividido entre gratitud y tristeza. Una tarde, mientras estaba sentado en el porche, Francis salió con una vieja manta y la colocó sobre mis hombros. «Hace frío aquí afuera, Barrett», me dijo, y luego se sentó a mi lado. No respondí, solo bajé la cabeza. «¿Qué tienes en mente, querido? Si quieres compartirlo conmigo», preguntó con suavidad. Suspiré, y mi voz salió entrecortada. No entiendo por qué mis propios padres me tratan así. He intentado hacer todo bien, pero para ellos nunca es suficiente. Y ustedes me tratan como a un hijo, aunque yo solo sea su yerno. No sé cómo podré pagarles todo esto. Francis puso su mano sobre la mía, con la mirada dulce pero firme. Barrett, no nos debes nada. Eres el esposo de Courtney, el padre de Noah y Nora. Para nosotros ya eres parte de esta familia, y la familia no necesita que le paguen nada. Solo amor, y eso es suficiente. Sus palabras fueron como una llama encendiendo mi corazón. La miré y luego fijé los ojos en los campos, donde la luz de la luna plateaba la tierra. En ese instante hice un voto silencioso, a mí mismo, a Courtney y también a Leonard y Francis. Algún día, cuando tuviera la fuerza suficiente, los recompensaría. Los cuidaría, los honraría por haber abierto sus brazos para salvarme a mí y a mis hijos en nuestros días más oscuros. Haría todo lo posible para que Noah y Nora crecieran en una familia completa, incluso sin su madre a su lado. La familia Fletcher, pese a su vida sencilla, rebosaba de amor. Su humilde casa de madera, con comidas modestas y las veladas alrededor de la chimenea, era un mundo totalmente distinto a la fría indiferencia del hogar Winslow. Recordaba las fiestas extravagantes que organizaban mis padres, donde se dedicaban a presumir de Miguel y sus supuestos logros, que yo sabía eran exagerados. Para ellos, el orgullo y las apariencias lo eran todo. Pero aquí, en esta casa, aprendí que el verdadero valor estaba en la conexión y en compartir. Aquellos meses, aunque difíciles, me dejaron muchas lecciones. Aprendí a administrar mejor mis finanzas, a vigilar con cuidado cada centavo de mis escasos ingresos para asegurarme de que alcanzara para mis hijos y para colaborar con los gastos del hogar. Agradecía cada comida que preparaba Francis, cada viaje que hacía Leonard para llevar a los niños a la escuela. Y lo más importante, cultivé una determinación férrea. Tenía que construir una vida mejor, no solo para Noah y Nora, sino también para Leonard y Francis, quienes me habían dado un hogar cuando pensé que lo había perdido todo.
Sabía que el camino por delante sería largo, pero con el amor de la familia Fletcher empecé a creer que podría lograrlo. No dejaría que Courtney quedara defraudada, ni permitiría que quienes me habían dado su cariño sufrieran. Esa fue la promesa que grabé profundamente en mi corazón, decidido a convertirla en realidad. Necesitaba un cambio, una oportunidad para transformar no solo mi vida, sino también la de Noah, Nora y la de quienes me habían acogido. Y esa oportunidad llegó mucho antes de lo que imaginaba, de una forma que nunca habría anticipado. Una fresca mañana de otoño, cuando el viento comenzaba a recorrer los campos de Kentucky, el señor Harvey me llamó a su pequeña oficina en la esquina del rancho. Era un hombre curtido, con el rostro surcado de arrugas tras años bajo el sol, pero con unos ojos que siempre transmitían sinceridad. «Barrett», me dijo con voz grave. «Este fin de semana habrá una feria de caballos en Lexington. Quiero que vengas conmigo. Eres el mejor que tenemos para cuidar caballos. Te necesito allí para mostrar algunos de nuestros potros». Me sorprendió, porque el señor Harvey rara vez me sacaba del rancho. Mi trabajo solía girar en torno a los establos, no a grandes eventos como la feria de caballos de Lexington, donde se reunían ricos, comerciantes de caballos e inversionistas. Asentí, aunque mi corazón estaba lleno de inquietud. No estaba acostumbrado a las multitudes, a los trajes elegantes ni a las conversaciones llenas de adulación. Pero sabía que era una oportunidad de aprender y no quería fallarle al señor Harvey. Cuando llegó el día de la feria, me puse la camisa más limpia que Francis había planchado con esmero, me coloqué un viejo sombrero de paja y acompañé al señor Harvey hasta Lexington. La feria rebosaba energía. Los relinchos de los caballos se mezclaban con risas y conversaciones, y el olor a heno se confundía con el aroma de la comida de los puestos. Caballos de pura raza desfilaban, sus pelajes brillando bajo el sol, y la multitud aplaudía cada vez que uno galopaba frente a ellos. Yo permanecía junto al señor Harvey, ayudándole a presentar algunos de nuestros jóvenes caballos y respondiendo preguntas de los clientes sobre su cuidado y entrenamiento. Lo hacía de manera natural porque, para mí, los caballos no eran solo un trabajo, eran mi pasión. Mientras revisaba los cascos de un potro, escuché una voz profunda y cálida detrás de mí. «Tratas a esos caballos con gran cuidado. No mucha gente presta atención a esos detalles». Me giré y vi a un hombre mayor, de cabello plateado, vestido con un traje sencillo pero elegante. Se presentó como Clinton McGrath, un inversionista retirado que aún conservaba su pasión por la industria de las carreras de caballos. Me sentí un poco desconcertado, no estaba acostumbrado a que alguien me notara. Pero el señor McGrath sonrió, y sus ojos, agudos pero amables, me pusieron a gusto. Comenzamos a hablar, y pronto comprendí que no era como los demás en la feria. No presumía ni intentaba imponerse. En cambio, me preguntaba cómo cuidaba a los caballos, qué desafíos enfrentaba e incluso por mi vida personal. Yo no tenía intención de contar demasiado, pero había algo en el que me hizo abrirme. Le hablé de Courtney, del dolor de perderla, de Noah y Nora, y de cómo estaba haciendo todo lo posible por mantener a flote a nuestra pequeña familia. Él escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas con verdadera atención. Cuando terminé, me miró fijamente, con una mirada que parecía atravesar hasta lo más profundo de mi alma. «Tienes coraje, Barrett», me dijo. «Y tienes talento. He estado en esta industria el tiempo suficiente para reconocer a alguien con potencial. ¿Alguna vez has pensado en abrir tu propio rancho de caballos?» Su pregunta me dejó atónito. ¿Mi propio rancho? Era un sueño que jamás me había atrevido a contemplar. Yo no era más que un granjero sobreviviendo con un salario modesto. Negué con la cabeza, esbozando una sonrisa nerviosa. «Señor McGrath, no tengo dinero, ni nadie que me respalde. Sé cuidar caballos, pero empezar un rancho está fuera de mi alcance». Él sonrió, imperturbable. «Barrett, el dinero no es el mayor obstáculo. Lo que importa es la voluntad y el talento. Quiero ayudarte. Invertiré una suma para que empieces. No una fortuna, pero lo suficiente para que lo intentes. ¿Qué dices?»
Me quedé sin palabras. Un hombre al que apenas conocía desde hacía menos de una hora me ofrecía la oportunidad de cumplir el mayor sueño de mi vida. Quise aceptar en el acto, pero el miedo me detuvo. Miedo a fracasar, a defraudar al señor Magrath, miedo a no ser lo bastante bueno para hacer realidad esa oportunidad. Lo agradecí, le pedí su número de teléfono y le prometí pensarlo con calma. Esa tarde, de regreso a casa, mi mente era un torbellino. Noah y Nora jugaban en el patio mientras Francis cocinaba en la cocina. Me senté a la mesa con Leonard y le conté lo ocurrido con el señor Magrath. No sé si debería arriesgarme, admití con voz temblorosa. Si fracaso, podría perderlo todo. No quiero decepcionarlos a ustedes ni a los niños. Leonard me miró, sus ojos firmes y tranquilos. Barrett, la vida es una apuesta. Si no te atreves a jugar, nunca sabrás si habrías ganado. Courtney siempre creyó en ti. Ella quería que vivieras plenamente, por ti y por los niños. Sé fuerte, hijo. Francis, que había escuchado la conversación desde la cocina, salió secándose las manos en el delantal. Barrett, dijo con voz tierna pero decidida, sé que tienes miedo. Pero ya superaste tanto, ¿verdad? No te rendiste cuando perdiste a Courtney, ni cuando criabas solo a los niños. Tienes talento, y ahora alguien quiere ayudarte. No dejes que el miedo te frene. Sus palabras fueron como un viento despejando la niebla de mi mente. Esa noche me quedé despierto recordando a Courtney y los sueños que alguna vez compartimos. Ella siempre me decía que podía lograr más de lo que creía. Eres el mejor con los caballos, Barrett, me repetía, con los ojos brillando. Algún día tendrás tu propio rancho. Miré el cielo estrellado, sintiendo como si ella estuviera allí, animándome a avanzar. Y tomé mi decisión, aceptaría la oportunidad. A la mañana siguiente fui al rancho del señor Harvey. Con el corazón apretado pero resuelto, llamé a la puerta de su oficina, respiré hondo y dije: «Señor, quiero renunciar. Quiero intentar abrir mi propio rancho de caballos». El señor Harvey me miró sorprendido, y luego su expresión se suavizó con un matiz de tristeza. «Eres lo mejor que tenemos, Barrett», dijo. «No quiero perderte, pero si ese es tu sueño, lo apoyo. Si alguna vez necesitas algo, ven a buscarme. Mi puerta siempre estará abierta». Lo agradecí, sintiendo que me quitaba un gran peso de encima. Aunque mi familia biológica me había dado la espalda, comprendí que aún existían personas dispuestas a tenderme la mano: el señor Harvey, el señor Magrath y sobre todo Leonard y Francis. Unos días después de despedirme del rancho, concerté una cita con Clinton Magrath en una pequeña cafetería de Lexington. Sentado frente a él, con mi camisa gastada y mis botas polvorientas, me sentía pequeño ante aquel hombre de cabello plateado y mirada aguda. Magrath no dio rodeos. Tras preguntarme más sobre mis planes, dejó la taza de café sobre la mesa y dijo con franqueza: «Barrett, voy a invertir $1 millón para que inicies tu propio rancho. A cambio, quiero el 30% de participación. No es un regalo, es una apuesta. Creo en ti, pero tienes que demostrarme que no me equivoqué. $1 millón. La cifra resonó en mi mente como una campana, a la vez embriagadora y aterradora. Nunca había tenido tanto dinero en mis manos, nunca había imaginado tener la oportunidad de convertir mi sueño en realidad. Asentí, intentando mantener la voz firme. «Gracias, señor Magrath. No lo defraudaré». Con su inversión, comencé mi viaje como emprendedor. Encontré un pequeño terreno en las afueras de Lexington. No era grande, pero lo suficiente para levantar un establo modesto. Con mis propias manos clavé tablas de madera, levanté cercas y construí un espacio para criar caballos. Cada martillazo, cada gota de sudor que caía al suelo era un recordatorio de que esta era mi única oportunidad. No podía fallar. Usé parte del dinero para comprar algunos potros jóvenes y económicos, aquellos que los grandes ranchos pasaban por alto. No eran pura sangre costosos, pero yo creía que,
con el cuidado y entrenamiento adecuados, podían transformarse en ejemplares valiosos. Sin embargo, la realidad me enseñó rápido que los sueños nunca son fáciles. Los gastos eran mucho más altos de lo que había imaginado. Alimento, medicinas, equipo, la contratación de algunos trabajadores temporales. Cada factura que se acumulaba sobre la mesa era como una puñalada, un recordatorio de que el $1.000.000 podía desvanecerse más rápido de lo esperado si no era cuidadoso. Me impuse una rutina agotadora. Despertaba a las 4 de la mañana, cuando el cielo aún era negro. Alimentaba a los caballos, limpiaba los establos, revisaba su salud y los entrenaba yo mismo. El trabajo era tan duro que algunos días sentía que mi cuerpo iba a rendirse. Mis manos sangraban de tirar de las riendas. Mi espalda ardía de cargar pacas de heno. Algunas tardes, mientras la luz dorada del sol bañaba los campos, me quedaba inmóvil observando a mis jóvenes caballos y preguntándome si estaba en el camino correcto o persiguiendo un espejismo. Pero cada vez que el agotamiento y la duda me asaltaban, la imagen de Noah y Nora venía a mi mente. Recordaba sus sonrisas mientras corrían por el patio de Leonard y Francis. Recordaba la mirada alentadora de Francis al servirme un plato de comida caliente. Recordaba la palmada firme de Leonard en mi hombro mientras me decía: «Lo lograrás, Barrett». Esos momentos eran el único combustible que me mantenía en pie. No lo hacía solo por mí, sino por mis hijos, por la familia Fletcher y por Courtney, que siempre creyó que yo podía alcanzar algo grande. Pero entonces, un revés golpeó mis esperanzas como un puñetazo directo al corazón. Una mañana, mientras entrenaba a una yegua joven en la que tenía grandes expectativas, una alazana de pelaje brillante llamada Starlight, ella tropezó de repente durante la carrera. Su relincho de dolor retumbó en el aire y corrí hacia ella con el corazón desbocado. Starlight yacía en el suelo, con la pata delantera hinchada, incapaz de levantarse. Llamé al veterinario de inmediato, pero las malas noticias llegaron como una tormenta. Tenía un hueso roto y sus posibilidades de una recuperación completa eran mínimas. Me senté en medio del establo, con la cabeza entre las manos, sintiendo que mi mundo se derrumbaba. Starlight no era solo un caballo, era mi esperanza, la prueba de que podía convertir la inversión del señor Magrath en realidad. Había puesto tanto tiempo, esfuerzo y dinero en ella, y ahora todo parecía desvanecerse. Las lágrimas rodaron por mi rostro, no por debilidad, sino por la sensación de haber fallado, al señor Magrath, a la familia Fletcher y a mí mismo. En ese momento escuché pasos. Era el señor Magrath, su figura alta y delgada proyectando una sombra en el suelo. Me apresuré a limpiar mis lágrimas e intentar ponerme de pie, pero él levantó una mano para detenerme. «Siéntate, Barrett», dijo con voz serena, sin un ápice de reproche. Se acomodó a mi lado, mirando a Starlight mientras el veterinario la atendía. «El fracaso es el precio de la experiencia», dijo. «Si no puedes superar esta lección, nunca podrás mantenerte firme en este negocio. Los caballos, como la vida, no siempre siguen el plan que trazamos. Pero los buenos no son los que nunca caen, sino los que siempre se levantan». Sus palabras fueron como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Lo miré, sintiéndome avergonzado y al mismo tiempo, agradecido. No me reprendió ni retiró su inversión. Me mostró que el fracaso era parte del camino. Asentí, apretando los puños, decidido a no dejar que ese momento me derrotara. En los días siguientes recibí otra sorpresa. El señor Harvey, mi antiguo jefe, visitó el rancho. Trajo galletas caseras de su esposa y un cuaderno viejo lleno de anotaciones con años de experiencia en la gestión de su rancho. «Lo estás haciendo bien, Barrett», me dijo con voz llena de aliento. «Pero dirigir un rancho no es solo cuidar caballos. Debes aprender a equilibrar los gastos, elegir a las personas adecuadas para trabajar contigo y mantener tu espíritu fuerte». Pasó la tarde compartiendo consejos invaluables, desde cómo elegir alimentos más económicos hasta detectar a tiempo los primeros signos de enfermedad en los caballos. Su ayuda, aunque modesta, fue un poderoso impulso para mi ánimo. De esos fracasos y apoyos fui forjando resiliencia. Aprendí a aceptar la pérdida,
a levantarme después de cada caída. Starlight no pudo recuperarse para competir, pero la cuidé con dedicación, esperando que algún día pudiera llevar una vida saludable con otro propósito. Seguí trabajando, aprendiendo, y comencé a ver una luz tenue al final del camino. Mi pequeño rancho, aunque aún rudimentario, empezaba poco a poco a convertirse en un lugar lleno de promesas. Cada día me levantaba antes del amanecer, cuando las estrellas aún titilaban en el cielo de Kentucky. Entraba al establo, respirando el aroma del heno y la tierra húmeda, sintiendo que mi corazón latía al compás de la respiración de los caballos. Había aprendido a organizar mejor mi tiempo, dividiendo las tareas en partes más pequeñas para no abrumarme. Cuidaba a cada potro con la misma atención meticulosa con la que velaba por Noah y Nora. Pasaba horas entrenándolos, observando cada zancada, cada movimiento de sus colas, buscando la manera de liberar su potencial. En esos momentos, al verlos galopar por el campo, sentía un orgullo silencioso, como si estuviera construyendo algo más grande que yo mismo. Tras meses de esfuerzo, los resultados comenzaron a florecer. Una tarde llevé a Dusty, un semental gris plateado, a una pequeña carrera local. No era un gran evento como la feria de Lexington, sino una competencia modesta para ranchos de la zona. No esperaba demasiado, solo quería que Dusty tuviera la oportunidad de probarse y que yo pudiera aprender más. Pero cuando la carrera comenzó, lo vi avanzar con fuerza, superando competidores con una energía que no había anticipado. Cuando cruzó la meta en tercer lugar, la multitud aplaudió, y yo me quedé inmóvil, atónito, apenas creyendo lo que veía. Fue mi primera victoria, modesta, sí, pero para mí era como un rayo de sol rompiendo entre nubes oscuras. La noticia del desempeño de Dusty se propagó rápidamente entre la pequeña comunidad de criadores de caballos en Kentucky. Mi nombre, Barrett Winslow, empezó a mencionarse no como un simple jornalero, sino como un prometedor entrenador de caballos. Poco a poco comenzaron a llegar oportunidades de asociaciones y negocios. Una mañana, mientras limpiaba los establos, un hombre de mediana edad llegó en su camioneta al rancho. Se presentó como dueño de un pequeño rancho en las afueras y me pidió entrenar a uno de sus potros. «Escuché lo que lograste con Dusty», me dijo, con los ojos llenos de confianza. «Tienes talento. Quiero ver qué puedes hacer con mi caballo». Casi no podía creer lo que oía. Por primera vez, alguien me buscaba, confiaba en mí y estaba dispuesto a pagar por mis habilidades. Acepté, aunque por dentro me preocupaba no estar a la altura. Pero cuando el hombre se marchó, me quedé en el establo, sujetando con fuerza las riendas, con la sensación de que una nueva puerta se acababa de abrir. Poco después, otros comenzaron a acercarse, preguntando por la compra de caballos o por contratarme para entrenar los suyos. Los ingresos empezaron a llegar. No eran grandes sumas, pero sí lo suficiente para cubrir gastos y aliviar la presión financiera. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Estos cambios no se limitaron al rancho. Noah y Nora, ya un poco mayores, se convirtieron en parte esencial de mi vida allí. Los fines de semana, cuando no tenían clases, corrían al rancho con pequeños baldes para ayudarme a alimentar a los caballos. A Noah le encantaba ponerse a mi lado, aprendiendo a cepillar a Ember, uno de los caballos, mientras Nora se sentaba en la cerca dibujando coloridos retratos de los animales. Un día, Nora me entregó un dibujo, un caballo de pelaje dorado, con un hombre de sombrero de paja a su lado y dos niños pequeños junto a él. «Este eres tú, Noah y yo», dijo sonriendo. «Somos un equipo, ¿verdad, papi?» La abracé con lágrimas asomando en mis ojos. «Así es, cariño. Somos un equipo». Al ver a Noah y Nora crecer en medio de las dificultades, comprendí que, a pesar de las carencias materiales, tenían un hogar. No solo con Leonard y Francis, sino también allí, entre los establos y los campos. El rancho no era solo mi sueño, era el lugar donde quería que mis hijos aprendieran que la vida, aunque dura, siempre vale la pena luchar por ella. Leonard y Francis, al ver mis progresos, no podían ocultar su orgullo. Una tarde, cuando regresé a casa, Francis me tomó del brazo y me llevó al porche, donde ella y Leonard estaban tomando té. «Barrett»,
dijo Francis, con los ojos brillando. Hoy escuché a los vecinos hablar de ti. Decían que estás levantando algo grande con ese rancho. Estoy tan orgullosa de ti. Leonard asintió, añadiendo con voz firme. No eres solo nuestro yerno. Eres nuestro hijo. Sus palabras me dejaron sin habla. Bajé la cabeza, intentando ocultar mis emociones. No sé cómo agradecerles, dije con voz entrecortada. Sin ustedes, los niños y yo no habríamos llegado hasta aquí. Francis tomó mi mano con ternura. No digas eso, Barrett. Somos familia. Aquellas palabras me llenaron de una felicidad indescriptible. En los días siguientes, mi vida pareció teñirse de colores más vivos. Una mañana, el señor McGrath visitó el rancho. Caminó por los establos, observando todo con sus ojos agudos, y una chispa de satisfacción iluminó su mirada. «Lo estás haciendo bien, Barrett», dijo, deteniéndose para acariciar a Dusty. «Escuché sobre tu triunfo en la carrera. Es un buen comienzo, pero recuerda, esto apenas empieza. La reputación es lo que hace que los clientes regresen. Sigue trabajando duro y llegarás lejos». Sus palabras fueron como un viento fuerte avivando mi determinación. Sabía que no solo había invertido dinero en mí. Había depositado su confianza, y yo estaba decidido a no defraudarlo. Al caer la tarde, mientras el sol se ocultaba y el establo se llenaba del aroma a heno y del sonido de los relinchos, solté un suspiro de alivio. El camino aún era largo y lleno de obstáculos, pero al menos ya había dado mis primeros pasos firmes. Miré hacia los campos teñidos de dorado por el atardecer y susurré a Courtney. ¿Lo ves, amor? Lo hago por ti, por nuestros hijos y por nuestra familia. Después de la victoria de Dusty, mi pequeño rancho comenzó a avanzar con paso más firme. Puse todo mi corazón en entrenar a Ember, la yegua favorita de Noah. Era una alazana de pelaje rojo encendido y ojos negros que brillaban como carbón. Desde las primeras sesiones vi la fuerza latente en ella. Pasaba horas trabajando a su lado, perfeccionando sus zancadas y enseñándole a superar pequeños obstáculos. Entonces surgió una oportunidad, una carrera más grande en el condado vecino, con ranchos de todo Kentucky participando. Me inscribí con Ember, sin atreverme a esperar demasiado. Pero en el fondo creía que podía hacer algo especial. El día de la carrera me situé junto a la valla, con las manos apretadas y el corazón latiendo con fuerza. Cuando sonó el disparo de salida, Ember se lanzó hacia adelante con un galope poderoso y decidido. La multitud vitoreaba, y apenas podía respirar mientras la veía superar a un competidor tras otro. Cuando cruzó la meta en segundo lugar, grité con todas mis fuerzas, incapaz de contener la emoción. No era solo su triunfo. Era el mío. El resultado de meses de cansancio, noches en vela y la fe que había decidido tener en mí mismo. La noticia del éxito de Ember se propagó rápidamente por las llanuras. El periódico local empezó a mencionar mi nombre, Barrett Winslow, como una historia inspiradora. Un hombre que empezó sin nada, perdió a su esposa, crió solo a sus hijos y ahora era dueño de un rancho prometedor. Una mañana, mientras alimentaba a los caballos, apareció una joven reportera del periódico local. Llevaba una cámara y una sonrisa amable. Quería conocer mi historia. Me sentí torpe, poco acostumbrado a la atención, pero le hablé de Courtney, de Noah y Nora, de los días difíciles y de cómo la familia Fletcher y el señor McGrath me habían ayudado a levantarme. Cuando el artículo se publicó, la gente comenzó a llamar a mi lugar Winslow Ranch, como si ya fuera un nombre confiable en la comunidad de criadores de caballos de Kentucky. Me sentía orgulloso y sorprendido a la vez. Apenas unos meses atrás yo era un hombre desesperado, sin saber qué me depararía el mañana. Ahora tenía un pequeño rancho, una reputación en crecimiento y un ingreso modesto que me permitía respirar con un poco más de tranquilidad. Pero justo cuando empezaba a ver la luz, una sombra de mi pasado regresó inesperadamente, mi familia biológica. Aquella tarde, mientras revisaba las cercas del establo, un auto elegante se detuvo en la entrada. Entrecerré los ojos y reconocí de inmediato el coche de mis padres, Curtis y Loretta Winslow.
De él bajaron también Miguel, mi hermano menor, al que no había visto desde el funeral de Courtney. Me erguí, intentando mantener la calma, aunque por dentro se agitaba una tormenta de emociones. ¿Qué hacían allí? Después de años de frialdad, después de darme la espalda cuando más los necesité, ¿por qué aparecían ahora? Barrett, dijo Loretta, con una voz dulcemente artificial. Supimos que te está yendo bien. Queríamos visitarte, ver cómo estás tú, Noah y Nora. Asentí con cortesía, invitándolos a pasar. Noah y Nora jugaban en el patio, y al ver a sus abuelos, se quedaron quietos, sin correr a abrazarlos como lo hacían con Leonard y Francis. Los conduje a la pequeña casa cercana al rancho donde los niños y yo vivíamos cuando no estábamos con mis suegros. Curtis recorrió el lugar con la mirada, examinando las paredes de madera como si estuviera evaluando su valor. «Este rancho se ve decente», dijo con un tono que intentaba sonar cálido, pero que dejaba entrever condescendencia. «Eres mi hijo. No olvides nunca tus raíces. La familia es lo más importante, ¿sabes?» Me quedé allí sentado, apretando el borde de la mesa, con el pecho oprimido. Raíces. Familia. Aquellas palabras resonaban en mi mente como una burla amarga. Recordé el día en que toqué a su puerta, rogando ayuda tras la muerte de Courtney, cuando Noah y Nora eran demasiado pequeños para comprender su pérdida. Entonces Curtis me miró con frialdad y me dijo que lo resolviera como un hombre. Y ahora, cuando Winslow Ranch comenzaba a ganar reconocimiento y la prensa me presentaba como una historia de superación, aparecían hablando de familia, como si jamás me hubieran rechazado. Loretta, con su vestido de seda costoso y el cabello perfectamente arreglado, intervino en un tono azucarado, aunque cargado de reproche. «Barrett, ¿de verdad?», dijo mientras jugueteaba con su bolso de cuero brillante, intentando disimular su incomodidad. «Hace tanto que no nos visitas. Hemos estado preocupados por ti. Sabemos que has estado ocupado con el rancho, pero la familia sigue siendo el lugar al que perteneces, ¿no es así?». La miré, tratando de mantener la compostura. Por dentro, la rabia hervía. ¿Preocupados por mí? ¿Cuándo lo estuvieron? ¿Cuando trabajaba hasta el amanecer criando solo a 2 niños? ¿Cuando toqué su puerta suplicando ayuda y me la negaron? Quise gritar, liberar años de resentimiento acumulado. Pero entonces vi a Noah y Nora en la esquina, observándome en silencio, con los ojos grandes y llenos de inquietud. Y por ellos tuve que contenerme. Pero Miguel, mi hermano, parecía empeñado en ir más allá. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas y una sonrisa forzada que no lograba ocultar su tensión. «Barrett», dijo, intentando sonar amistoso. «Escuché que tu rancho va muy bien. Lo de la carrera en Louisville, el artículo en el Lexington Herald. Estás causando sensación. Pensaba que tal vez podríamos trabajar juntos. Tengo algunas ideas. Con un poco de capital, podríamos escalar todo esto. 2 hermanos unidos, seríamos imparables». Lo miré fijamente, y por primera vez vi con claridad la falsedad en sus ojos. Miguel, a quien mis padres siempre presumieron como su orgullo, pero yo sabía que había fracasado en sus negocios en la ciudad. No estaba allí para felicitarme, sino para aprovecharse. La presión de los 3 se volvió sofocante, como un muro invisible cerrándose sobre mí. Curtis no dejaba de hablar sobre el deber familiar. Loretta suspiraba, culpándome por mantener la distancia. Y Miguel repetía su propuesta de sociedad con una insistencia cada vez más desesperada. Sentí que me acorralaban, el corazón latiéndome con fuerza, la mente ardiendo de rabia y decepción. En ese instante, una voz pequeña pero firme quebró el aire pesado. Noah, mi hijo de 7 años, se levantó de golpe de su silla de madera, con los puños apretados y los ojos encendidos de determinación. «Ustedes no se preocupan por papá», dijo, con la voz temblorosa pero segura, como una chispa que resiste una tormenta. «Cuando mamá murió, él fue a pedirles ayuda, pero no lo quisieron. Solo les importaba el tío Miguel. Y ahora que a papá le va bien, vienen aquí.
Solo quieren su dinero. La habitación quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Me quedé mirando a Noah, atónito por su valentía. Su cabello castaño despeinado, sus ojos claros desafiantes, tan pequeño, pero tan firme. En él vi a Courtney. Su honestidad, su rechazo a la injusticia, su valentía frente al engaño. El corazón me dolió con orgullo y tristeza, al darme cuenta de que mi hijo de 7 años había pronunciado las palabras que yo debía haber dicho mucho tiempo atrás. Curtis y Loretta palidecieron. Mi padre abrió la boca, pero no encontró palabras, clavando la mirada en Noah con una mezcla de ira y vergüenza. Mi madre apretó su bolso con fuerza, los labios fruncidos como si quisiera hablar, pero incapaz de hacerlo. Miguel, con el rostro encendido de furia, se levantó de un salto y señaló a Noah con un dedo tembloroso. «¡Mocoso insolente!», gritó, con una voz chillona cargada de rabia. «¿Cómo te atreves a hablarle así a tus abuelos? No tienes educación». Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Ya no podía callar. Me puse de pie y me adelanté, colocando mi cuerpo frente a Noah, protegiendo a mi hijo. «Basta», dije con voz firme, mirando directamente a los tres. «Noah tiene razón. Cuando más los necesité, cuando perdí a Courtney, cuando criaba solo a 2 niños pequeños, ustedes me dieron la espalda. Nunca me trataron como familia. No los necesito. Quiero que se vayan ahora mismo». El aire en la sala se volvió tan denso como una roca. Curtis me miró con furia y vergüenza, pero no dijo nada. Loretta bajó la vista, con las manos temblorosas, incapaz de sostenerme la mirada. Miguel soltó una maldición entre dientes y salió dando un portazo, haciendo retumbar la madera. Mis padres lo siguieron en silencio, evitando mis ojos, evitando también los de Noah y Nora, hasta perderse en la distancia. El sonido del motor de su auto se desvaneció poco a poco, dejando tras de sí un silencio pesado, pero liberador. Me arrodillé y abracé con fuerza a Noah, sintiendo los latidos de su pequeño corazón acelerado contra mi pecho. «Gracias, hijo», susurré con la voz quebrada. «Fuiste muy valiente». Noah se acurrucó en mí, en silencio, pero sabía que entendía que había protegido a nuestra familia. Nora corrió hacia nosotros y nos rodeó con sus bracitos. En ese momento sentí una nueva fuerza, la fuerza del amor y de la unidad. Pero, en lo más profundo, me dolía aceptar la verdad. Mi familia biológica, aquella en la que alguna vez esperé apoyo, solo regresaba cuando olían dinero y fama. Ellos ya no eran mi familia. Mi verdadera familia eran Noah, Nora, Leonard, Francis y todos los que habían estado conmigo cuando no tenía nada más que dolor y manos vacías. Después de esa confrontación, volví a volcarme por completo en el rancho, intentando canalizar toda mi energía en los caballos. Enver seguía acumulando victorias, no solo en competencias locales, sino también en eventos más grandes donde participaban ranchos prestigiosos. Otro caballo, Rusty, comenzó a mostrar un potencial prometedor, llegando a obtener el primer lugar en una carrera en Louisville. El nombre Winslow Ranch empezó a sonar con fuerza. Comenzaron a llegar más contratos, ranchos que querían que entrenara a sus caballos, compradores interesados en adquirir los potros que había criado. Cada trato era un paso hacia adelante, ayudándome a estabilizar las finanzas y expandir los establos. Lo que nunca imaginé fue que esos logros llamarían la atención de un gigante de la industria ecuestre, Equine Ventures, un nombre reverenciado por cualquiera en el negocio. Una mañana, mientras revisaba la salud de Rusty, un auto negro y reluciente se detuvo en la entrada del rancho. De él bajaron 2 hombres trajeados, uno presentándose como James Carver, director ejecutivo de Equine Ventures. No se anduvieron con rodeos. Tras recorrer el rancho, observar los caballos y escuchar mis métodos de entrenamiento, Carver me miró fijamente a los ojos y dijo: «Barrett, estamos impresionados con lo que has logrado. Winslow Ranch es un diamante en bruto. Queremos comprar toda la operación por $100 millones. Te quedarías como gerente, al menos hasta los 60 años. ¿Qué dices?». Me quedé helado,
sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. $100 millones. La cifra retumbaba en mi cabeza como una campana, tan descomunal que me mareaba. Nunca había imaginado escuchar una oferta así, no para alguien como yo. Apenas pude murmurar un agradecimiento, pedí tiempo para pensarlo y los vi marcharse, todavía con la mente dando vueltas. Esa noche no pude dormir, luchando con pensamientos caóticos. 100 millones podían cambiarlo todo. Podría asegurar el futuro de Noah y Nora, las mejores escuelas, una vida libre de preocupaciones financieras. Podría recompensar a Leonard y Francis, comprarles una casa cómoda y garantizarles una vejez tranquila. Pero al mismo tiempo, sentía miedo. Winslow Ranch era mi vida, el sueño que Courtney y yo compartimos. Si lo vendía, perdería mi libertad, mi control sobre los caballos a los que había dedicado sudor, sangre y lágrimas. ¿Seguiría siendo yo mismo o me convertiría en un engranaje más de una maquinaria corporativa? Los días siguientes fueron una tortura de indecisión. No quería cargar con esa decisión yo solo, así que recurrí a quienes más confiaba. Fui primero a ver a Leonard y Francis. Nos sentamos en su cocina y les conté toda la historia. Francis me escuchó en silencio, con las manos entrelazadas y la mirada dulce, aunque preocupada. «Barrett», dijo con voz suave, «sé que el rancho es tu corazón y tu alma. Pero piensa en Noah y Nora. Una oportunidad como esta no llega 2 veces. Podrías hacer tanto por ellos y por ti mismo», añadió Francis con suavidad. Leonard asintió, su voz grave pero serena. «Has construido algo increíble, Barrett. Decidas lo que decidas, te apoyaremos. Lo importante es que no pierdas tu amor por los caballos, por este trabajo». Sus palabras me dejaron pensativo, pero aún sentía dudas. Así que conduje hasta Lexington para reunirme con M.R. Harvey, mi antiguo jefe, aquel que siempre sabía dar una perspectiva aterrizada. Nos sentamos en el viejo café de la ciudad y le conté todo lo ocurrido. Él soltó una risa seca. «Barrett, no todos los granjeros reciben una oferta de $100 millones. Has logrado lo que la mayoría solo sueña. Pero debes decidir qué importa más, mantener el rancho en tus manos o asegurar el mejor futuro para tu familia». Finalmente, llamé a M.R. McGrath. Al día siguiente vino al rancho. Caminamos entre los establos mientras yo le contaba la propuesta de Ekin Ventures. Escuchó en silencio, sin interrumpir, y luego se sentó en un banco de madera, contemplando los campos. «Barrett», dijo con calma, «vender el rancho no significa perderlo. Seguirás siendo el gerente, el alma de este lugar. No es un final, es una nueva etapa. Pero debes asegurarte de conservar el control sobre lo que importa, cómo cuidas a los caballos, cómo diriges el rancho. No permitas que te conviertan en un títere». Sus palabras fueron como una luz que despejó el camino. Comprendí que podía aceptar la oferta sin renunciar a mi pasión. Tras muchas noches de desvelo, tomé mi decisión. Vendería Winslow Ranch, pero solo con la condición de mantener el control profesional absoluto. No quería convertirme en un simple empleado. Quería seguir siendo Barrett Winslow, el domador que levantó este sueño desde los días más oscuros. Me puse en contacto con Ekin Ventures, planteándoles mis términos. Después de tensas negociaciones, aceptaron. Firmamos el contrato. Yo seguía siendo el gerente de Winslow Ranch, con 100 millones en mano y un futuro abierto de par en par para mi familia. En los días siguientes desperté con un nuevo propósito. Ya no era el granjero sin un centavo, agotado cada noche por preocuparse por sus hijos. Ahora era Barrett Winslow, el administrador de un rancho reconocido, un millonario, pero, sobre todo, un padre, un yerno y un hombre decidido a vivir fiel a sus valores. Sabía que lo primero que debía hacer era cumplir la promesa que le hice a Courtney, cuidar de su familia, que se había convertido en la mía. Conduje hasta la casa de Leonard y Francis, llevando una carpeta con documentos preparados con esmero. Nos sentamos en su mesa de cocina, impregnada del aroma del pan recién horneado de Francis. Respiré hondo y dije: «Mamá, papá, tengo un regalo para ustedes».
Deslicé los papeles hacia ellos. Escrituras de una espaciosa casa en las afueras de Lexington, con un gran jardín y un lago sereno a pocos metros. Este es un lugar donde podrán disfrutar de su jubilación, añadí, con la voz cargada de emoción. Quiero que vivan cómodos, sin preocupaciones. Les debo todo. Francis me miró con los ojos brillantes por las lágrimas. Barrett, no nos debes nada, susurró. Negué con la cabeza. No, mamá. Sin ustedes, los niños y yo no estaríamos aquí. Esto es lo que le prometí a Courtney y a mí mismo. Leonard, hombre de pocas palabras, puso su mano sobre mi hombro, apretando con firmeza. Hijo, dijo con voz cálida y estable, estamos orgullosos de ti. Aceptaron el regalo, aunque me recordaron que para ellos la familia valía más que cualquier casa. Al verlos abrazarse, sonreír con alegría, sentí que una parte de mi corazón sanaba. Sabía que, en algún lugar, Courtney sonreía también, tranquila porque su familia estaba cuidada. Pero yo quería hacer aún más. Quería que el nombre de Courtney viviera, no solo en nuestros recuerdos, sino en la comunidad. Utilicé parte del dinero para fundar la beca Courtney Fletcher Winslow, destinada a niños del Kentucky rural. Niños como Courtney lo fue alguna vez, llenos de sueños pero sin oportunidades. El fondo les permitiría estudiar desde primaria hasta la universidad, para que alcanzaran horizontes más allá de sus circunstancias. Quería que Courtney fuera una inspiración, una luz guía para quienes luchan en la adversidad. Mientras tanto, inscribí a Noah y Nora en mejores escuelas en Lexington. Quería que tuvieran la educación que merecían, pero siempre les recordaba sus raíces. Una noche, sentados en la sala, les dije: «Hijos, todo lo que tenemos hoy empezó con amor y perseverancia. Nunca olviden a sus abuelos. Nunca olviden a su mamá. No necesitamos sentirnos orgullosos de manera arrogante. Solo vivan bien. Vivan con bondad». Noah asintió, con los ojos brillando de comprensión, mientras Nora me abrazaba y susurraba: «Haré que te sientas orgulloso, papá». El evento de lanzamiento del fondo de becas se celebró en un pequeño salón comunitario del pueblo. Me paré frente a la multitud acompañado de Leonard, Francis, Noah y Nora. Había reporteros locales, cámaras destellando, y yo me sentía tan nervioso como en mi primera carrera de caballos. Cuando me preguntaron por mi historia, respiré hondo y, con la voz quebrada, respondí: «Yo solo era un granjero sin nada. Si hoy tengo todo lo que tengo, es gracias a mi esposa, Courtney, y a mis suegros, que jamás me dieron la espalda. Ellos son mi verdadera familia». Aquellas palabras sencillas, dichas con el corazón, resonaron en todo el salón. El público aplaudió y vi el orgullo reflejado en los ojos de Leonard y Francis. Mi historia comenzó a difundirse no solo en Kentucky, sino más allá, convirtiéndose en un ejemplo de gratitud y perseverancia. La gente ya no me veía solo como un millonario, sino como un hombre que defendía los valores familiares y que supo devolver la bondad en el momento justo y de la manera correcta. Pero en medio de aquella ovación también surgió un contraste amargo. No esperaba ver allí a Curtis, Loretta y Miguel de pie en una esquina del salón. Mientras yo agradecía a Leonard y Francis, noté cómo se congelaban. Curtis intentaba disimular su vergüenza, apretando los labios. Loretta bajó la cabeza, aferrada a su costoso bolso como si quisiera esconderse de las miradas. Miguel, con el rostro enrojecido por la ira, salió del lugar antes de que terminara el evento. No me sorprendió, aunque la herida seguía doliendo. Nunca fueron mi familia cuando más los necesité. Y ahora, en la cima de mi éxito, lo único que podían ver era la verdad, que ya no los necesitaba. Al terminar el acto, Francis apretó mi mano con fuerza, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Me has hecho sentir orgullosa, Barrett», dijo con la voz temblorosa. Leonard me abrazó, y en ese instante sentí que Courtney seguía presente, en el calor de aquel abrazo familiar. Había alcanzado algo más que un éxito financiero. Había encontrado mi lugar como un hombre de gratitud e integridad. Había sabido devolver el bien a quienes realmente lo merecían,
y ese era mi triunfo más grande. En los días posteriores al anuncio del fondo de becas, retomé mi rutina en el rancho, pero con una paz que no sentía desde hacía años. Winslow Ranch, ahora bajo mi gestión y respaldado por Ekin Ventures, seguía prosperando. Los potros que entrenaba corrían libres por los campos, trayendo nuevas victorias, y la reputación del rancho crecía con fuerza. Pero para mí, lo más valioso no eran los números en mi cuenta bancaria. Era el brillo en los ojos de Noah y Nora, las sonrisas felices de Leonard y Francis, y la certeza de haber cumplido mi promesa a Courtney. Una tarde, mientras el sol doraba los campos de Kentucky, decidí llevar a mis hijos a dar un paseo. Caminamos con Ember, la yegua de pelaje rojo encendido que tanto apreciaba. Noah sujetaba las riendas, imitando mis pasos, mientras Nora saltaba a mi lado recogiendo flores silvestres y colocándoselas en el cabello. Avanzamos por los mismos caminos de tierra por donde alguna vez conduje mi vieja camioneta en los días más oscuros, hasta llegar a un pequeño cementerio escondido entre los campos. La tumba de Courtney descansaba bajo un viejo roble, marcada por una sencilla lápida. Courtney Fletcher Winslow, amada esposa, madre y amiga de todos. Me arrodillé, coloqué un ramo de margaritas que Nora había recogido y tomé las manos de mis hijos. Noah, ya más alto, se mantenía serio, mientras Nora se acurrucaba contra mí y preguntaba en un susurro: «Papá, ¿mamá sabe que estamos aquí?» Le acaricié el cabello y respondí con una sonrisa suave: «Lo sabe, cariño. Ella siempre está aquí, en nuestros corazones». Miré la lápida y sentí como si Courtney me devolviera la mirada, con los mismos ojos llenos de ternura de siempre. Con la voz entrecortada, susurré: «Courtney, descansa tranquila. Nuestra familia es fuerte, y siempre serás parte de todo lo que hemos logrado». Noah y Nora no dijeron nada, solo apretaron mis manos con fuerza. Permanecimos en silencio, envueltos por el resplandor del atardecer. Recordé mi camino, desde aquellos días oscuros en que perdí a Courtney y mi propia familia me dio la espalda, hasta los meses de lucha sostenidos por el apoyo de Leonard y Francis, y finalmente las victorias que nunca había imaginado. Pero por encima de todo, comprendí una verdad profunda: la familia no siempre es la de sangre. La verdadera familia es la que permanece contigo en tus peores momentos, la que te da la fuerza para seguir adelante cuando el mundo parece cerrarse. Leonard y Francis, M.R. McGrath, M.R. Harvey, ellos me enseñaron que la gratitud y la lealtad hacia quienes de verdad te aman son la forma más digna de vivir. Pensé en Curtis, Loretta y Miguel, que solo aparecieron cuando olieron dinero y éxito. Y entendí que su presencia ya no tenía importancia. Ellos eligieron apartarse de mi vida cuando más los necesitaba, y ahora yo había encontrado a mi verdadera familia, no en la sangre, sino en el amor y el sacrificio compartido. Al regresar con Noah y Nora hacia casa, los miré con el corazón rebosante de determinación. Quería que crecieran aprendiendo la lección que a mí me había costado tanto descubrir, que el éxito no se mide solo en dinero o fama, sino en cómo valoras a tu familia y en el legado que dejas a la siguiente generación. El fondo de becas Courtney Fletcher Winslow seguiría ayudando a niños del campo a alcanzar sus sueños. Y yo continuaría enseñándole a Noah y a Nora a vivir con sencillez, con gratitud y a recordar siempre a su madre. Ese sería el modo de mantener viva a Courtney, no solo en la memoria, sino en los valores que dejaríamos como herencia. Cuando el sol terminó de ocultarse, me detuve una vez más, contemplando los campos. El relincho de los caballos se mezclaba con el viento como una melodía de vida. Sonreí, sintiendo que al fin había descubierto el verdadero significado del éxito, no en las cifras, sino en el amor, la gratitud y la familia que había elegido cuidar.